Cuando uno pierde a su marido, cuando enviuda, ¿qué pasa con el amor? Con el amor que se tiene, que se convierte en tenía a esa persona. ¿Y qué pasa con el vínculo con los hijos? ¿Cómo cambia cuando el papá ya no está? ¿En qué momento uno se siente dispuesto, listo o deseoso o empieza a considerar la posibilidad de amar de nuevo a alguien más? ¿Y cómo son los procesos de recuperación en este proceso tan difícil, ¿no?, de una muerte? ¿Cómo te vinculas contigo misma? ¿Cómo te vinculas con respecto a tu propia vida? ¿Cómo vas sanando esas heridas? Justamente hoy en Química Pura vamos a hablar sobre esto, vamos a compartir 3 testimonios de mujeres que enviudaron y que perdieron al amor de su vida y cómo se sostiene ese vínculo con una persona que ya no está. Y ahora, ¿qué sucede con eso? ¿Desaparece? ¿Se transforma? ¿Se queda adentro? ¿Se reinventa? ¿Qué pasa con la relación de ellas consigo mismas? ¿Qué es lo que se hace de ahora en adelante? Para empezar les vamos a presentar a nuestra primera invitada, ella es María del Carmen Palacios, es psicóloga, autora del libro Olea la vida, que lo escribió a los 2 años de la muerte de su esposo, y es también presentadora del microprograma llamado Reinventa Mujer del canal La Tele. María del... Bueno, listo. Ay, la frase, ¿no? Sí, la sí, frase, sí. María del Carmen nos dice que nunca se imaginó caer en un pozo negro tan profundo en donde ya no se veían colores ni futuro. No entendía cómo el mundo seguía en pie y caminando si ella había perdido a su esposo. Ahora piensa que el duelo se puede convertir como una extraña oportunidad para valorar la vida. Hablar de muerte puede significar también hablar de vida. Y tenemos a nuestra querida Camucha Negrete. ¿Cómo estás? ¿No? Bien, que ella se casó a los 15 años, tuvo 2 hijos y a los 17 enviudó, ¿no? Y ella, bueno, ahorita es conductora del programa Recordar es Volver a Vivir por Radio La Inolvidable, que estás todos los días, ¿no? Ajá, de 9 a 12. Sí, exactamente. Y ella dice, cuando enviudó pensó que nunca más se iba a volver a casar. Y ahora acaba de cumplir 37 años de casada. Así es, con Gaucho. Y tenemos a Carolina Montori, que es 2 veces viuda. La primera vez su esposo quedó en estado vegetal durante 10 años. Finalmente, cuando muere, reinicia una relación de pareja durante 6 años, ¿cierto? Y, bueno, él murió de un infarto finalmente también. Tiene un hijo de 9, uno de 8, uno de 1 y tenía uno de 1 semana de nacido cuando murió su primer esposo. Ella es diseñadora gráfica y nos dice que pensó que nunca iba a rehacer su vida. Sus hijos eran su prioridad. Y uno recién nacido que no le dejaba tiempo para nada. Bueno, señoras, ¿en qué momento las cogió esta situación? O sea, la muerte me da la impresión de que fue un poco inesperada, ¿no? Esta digamos, repentina soledad. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, en este caso, en mi caso fue accidental, ¿no? Fue algo repentino. Como Eduardo, también el de Camucha. El mío, sí. El de las 3, creo, ¿no? El de las 3, sí. En mi segundo. El último fue repentino, ¿no? Salió y nunca regresó, ¿no? Entonces, de pronto, todo... ¿Fue accidente también el tuyo? Fue un accidente también, automovilístico. Y de pronto pierdes la noción de todo. ¿Ante qué te encuentras? O sea, ¿qué supone enviudar de pronto? ¿No? Tú mencionabas algo interesante, ¿no? Que decías, no entendías cómo la gente sigue haciendo su vida cuando a ti te ha pasado esto, ¿no? Como que el mundo continúa y tú... Y para ti no. Eso ya es después, pero el impacto, o sea, mira, ni siquiera puedo respondértelo. Claro. O sea, el impacto ni siquiera puedo decirte, o sea, que recibir la noticia... Te paraliza. Creo que fue la primera vez que tomé algo para que no pensara, para los nervios. Aprender a vivir con eso, o sea, aprender a vivir con eso, ¿no? Aprender a vivir es lo que... O sea, es curioso, ¿no? Porque efectivamente hay este silencio que creo que no es gratuito. Probablemente así es como se recibe la noticia. No sé qué... hay un silencio, una parálisis, es un shock, sí, es un shock. Y todo se calla. Sí, ¿no? Así es. Al menos a mí me pasó eso. Fue una cosa durante 3 meses
que yo me desaparecí de la casa y me encontraba en el sitio donde mi marido se había matado, que fue en una avenida, se mató en la moto, hasta que mi mamá me hizo reaccionar, porque yo tenía a mis hijos muy pequeños. Mosita tenía 2 años y Julio tenía 1 año. Me hizo reaccionar y efectivamente, yo creo que la ventaja que yo tengo entre ellas es que yo era muy jovencita. Entonces yo tuve que enfrentar la vida y no me pude quedar. Y comencé a trabajar y la suerte mía que entré a la televisión y ya eso llenó mi vida. Y a trabajar todo el día, porque en esa época fue la época de oro de la televisión, todo el día trabajaba en televisión, teatro, y eso llenó mi vida. Pero es curioso que menciones ventaja, porque probablemente una persona que recién esté empezando la vida, le pasa algo como esto, puede ser un trauma que justamente lo vea como desventaja. No tuve tiempo. Claro, no tuve tiempo, por lo que era... Tenía que mantener a mis hijos, tenía que ver por ellos. Yo no pude tener, cuando yo reacciono, yo no tuve tiempo de quedarme a pensar. Pero te pasó, Camucha, me contabas antes que digamos, tú tenías que demostrar que tú podías mantener a tus hijos. Claro. Porque hubo la chiquita se quería, no, tienen que criar unas personas mayores a los chicos. Claro, no, yo agarré mis pollitos y me fui con ellos. Claro. Y así fue. Ahora, yo, bueno, no me ha pasado algo así, ¿no? Pero digamos, yo tengo la fantasía de que lo primero que a mí me sucedería es no dejar de pensar en él. O sea, de evocar permanentes imágenes, o sea, tratar de despertarme de esta pesadilla. Imagínate, ¿no?, que a los 4 días que murió Eduardo, yo estaba en un crucero en Disney con mi hijo. Porque Eduardo murió 4 días antes de irnos al crucero. ¿Y te fuiste igual? Y mi hijo mayor me dijo, mamá, ya perdí a mi papá, quiero ir a mi crucero, ¿no? Entonces tú me ibas en el barco, en el show de oro de Mickey Mouse. Y yo, ¿qué edad tenía tu hijo en ese momento? 7 años, el mayor, y el chiquito de 1 año lo dejé en Lima con mi mami. Y yo estaba en el gran teatro y de pronto, ¿y Eduardo dónde está? Y perdí a Eduardo. Y de pronto está comiendo, ¿y Eduardo dónde está? O sea, fue realmente... O sea, permanentemente es como, ya va a venir Eduardo. No, te olvidas. A las 6 de la tarde escuchas las llaves que va a llegar y... Eduardo. Sí. Y no, y Eduardo ya se murió. Y te desesperas, y te desesperas, y te desesperas. O sea, yo miraba una etapa de difícil bus de aceptarlo, ¿no? y pensaba que el último que iba a bajar era Coco. Increíble. Pensaba que había una fila, el último de la fila lo iba a ver. ¿Y tú, Carolina? Carolina, sí, lo que me llama la atención, tu apellido es Motori, ¿no? No, Montori. Montori, ok. Y tú tenías 4 hijos, o sea, el mayor de 9 y 1 semana de nacido el cuarto, cuando de pronto es una situación diferente, porque no fue un accidente, sino que entra en una enfermedad de 10 años larguísima, donde ya... Fue una pancreatitis en realidad, y se complicó y entró en coma, digamos. sí, un coma inicial que sale, pero ya queda en estado vegetal, digamos. Es una eterna transición, donde digamos, tu estado no estaba definido, porque estaba vivo, pero ya no estaba. Claro, para mí desde el momento en que me dijeron que ya no había ninguna esperanza, digamos, ahí ese fue el mayor impacto, ¿no? Yo tenía 28 años, tenía 4 hijos y tenía que seguir adelante. Yo decía, mis hijos siempre me han acompañado, siempre han estado ahí. Y eso es una ventaja, porque si no tuvieras hijos o están en otras edades y no te acompañan tanto, es muy importante el grupo. Y nosotros somos muy unidos. Bueno, después todo lo que viene después, ¿no? Claro. Pero eso nos ha hecho ser... sea, ustedes lo enfocaron no como que tú perdiste a tu pareja, sino que la familia perdió al papá. Sí. Claro. Ahora, eran bien chiquitos, Sí, ¿no? pues. Eran bien chiquitos. Ese fue... Ahí hicieron un comentario de la diferencia que era perder de un accidente, una cosa brusca, y perderlo con una enfermedad, lo que te va preparando. Yo tengo los 2 casos, porque en el segundo sí fue un infarto y fue una cosa, ya mis hijos todos mucho más grandes, y vivieron una cosa totalmente diferente a lo que lo vivieron igual, pero de mucho más chiquitos, que no se daban mucha cuenta. Y eso también es difícil para la mamá, porque la pena que tienes es tan grande porque es tu pareja, pero los hijos a veces se voltean y siguen jugando, ¿no? La vida sigue, no valoran tanto eso. No hay como, tanta conciencia. como Carolina, tú. pero me pongo a pensar también, pero que tus hijos han disfrutado esta segunda persona. Ah, o sea, por les ha supuesto. enseñado, y que es algo que, por ejemplo, mis hijos no.
¿no? O sea, también ha sido doloroso tener esta segunda pérdida para ellos también. Claro. Porque ha sido como su papá, pero en el caso de los dos menores... Vamos a ir a una pausa y vamos a hablar de cómo uno se vincula con estos niños, ¿no? Que han perdido a su padre y que ustedes tienen que hacerse cargo un poco de esa situación con todo el dolor encima, luego de la pausa. Te sucede una cosa terrible, ¿no? Fallece tu pareja, quedas viuda, tienes hijos a tu cargo, son hijos pequeños, tienes ese dolor enorme, pero tienes que hacerte cargo de tus hijos que tienen necesidades absolutamente actuales, presentes, y están diciendo, mamá, yo... ¿Y qué hace María del Carmen? Ni siquiera tú estás bien, entonces, claro. Ni siquiera tú estás bien, ni siquiera tú puedes hacerte cargo de ti misma y tienes 2 pollitos, en mi caso uno de 7 y uno de 1 añito, a los que tienes que... Y ahí es donde comienzas a aprender o expresar el coraje, la voluntad, el meterte a llorar en la ducha o cuando manejas. Yo me acuerdo que cuando perdí a Eduardo fueron 2 cosas en mi mente. Ya no voy a cantar en mi carro y ya no voy a dictar más talleres. A mí me encantan dictar mis talleres y me encanta cantar en mi carro, es mi espacio, es mi momento. Y yo se lo juro que yo sentí que ya nunca más iba a cantar en mi carro ni iba a dictar. ¿Y ahora cantas en tu carro? Y ahora canto apasionadamente mis alegretas, Reinventa Mujer, y dicto un montón de talleres y con mayor pasión, energía y fuerza. O sea, tú sentías que ya no había espacio para la alegría ni para dar nada. No, ya no iba a dar, no, ¿de qué talleres? ¿De qué motivación? ¿De qué alegría de vivir? ¿De qué pasión? ¿Cuánto tiempo te duró eso? Es que yo no sé si me duró, yo no sé si superé. O sea, uno aprende a vivir con eso. Hace 2 años estuve en un congreso de duelo en Bogotá y al final me pidieron mi testimonio, ¿no? Yo les dije, me encantaría decir que superé la pérdida de Eduardo. Yo no sé si superé la pérdida de Eduardo. Lo que sí les puedo decir es que puedo cantar, bailar, irme de viaje, irme a mi tráiler, dictar mis talleres y puedo decirle a la vida, pero también puedo llorar. Porque esa es la vida. Claro, porque hay como a veces una idea muy dura, ¿no? De decir, el duelo dura este periodo de tiempo, ¿no? Y si no, y claro, cada ser humano... Y si no lloras, es diferente. Y si no lloras, claro. O sea, por favor, o sea, yo me fui a hacer un curso 1 año fuera, donde tienes que llorar, tienes que sufrir. Estás evadiendo tu duelo, Muki. Estás evadiendo tu duelo. No, estás mal. Hasta me jalaron en mi curso, ¿no? Y cuando descubro la psicología positiva, me jalaron en mi curso porque yo no expresaba mi duelo. Entonces, y cuando realmente conozco la psicología positiva, donde habla acerca de las fortalezas que tenemos, de la capacidad que tenemos de rediseñar o de reinventarlos, y cómo las crisis son una extraña oportunidad para salir adelante, para descubrir nuestro potencial. Es más, yo me pregunto muchas veces, tuve que perder a Eduardo para darme cuenta de lo valiente que soy, para poder vivir la vida intensamente, para conectar con las personas y hacer lo que hago hoy. Claro. Pero eso es, Yo creo que las como hacer mujeres somos fuertes. Somos más fuertes de lo que creemos y cree la gente. Enfrentamos este tipo de cosas. Yo era una niña. Era una niña cuando enviudé y salí adelante y no tuve miedo. ¿Tú qué piensas de eso que dice Camucha, Carolina? ¿Tú que te pasó 2 veces? Yo creo que la mujer tiene como más armas, ¿no? Pero no es que por ser mujer o por ser hombre, sino que para un hombre quedarse viudo con hijos es mucho más difícil, es diferente, porque el hombre tiene que salir a trabajar, la mujer también, pero digamos la que está más en la crianza de los hijos es... ¿Tú cuánto tiempo te demoraste, ¿no? Mientras tu esposo pues seguía en ese estado vegetal para asumir y decir, realmente es como si estuviera viuda, porque está y no está? ¿Cuánto tiempo te demoraste? Yo soy bien realista y mucha gente me criticó por haber sido, porque había gente que todavía decía, no, pero esto se puede cambiar, puede ser así. Yo desde el comienzo dije, esto es así. Inmediatamente. Y ahí me di cuenta lo que es el amor de madre y el amor de mujer. Yo me volqué a mis 4 hijos y la mamá de José, el papá de mis hijos, se volcó hacia él. Entonces, en ese momento mi suegra tenía 40 y pocos años y yo le pedí que José vuelva a vivir con ellos y yo estar con mis 4 hijos.
para empezar, estuvimos en la clínica 8 meses, más o menos. Wow. Todo este proceso hasta que le puedan dar de alta, ¿no? 8 meses. Todos los 8 meses yo con el bebé chiquitito, porque nunca dejó de estar a mi lado. Los médicos me decían, eres una loca, ¿cómo vas a llevar a tu hijo? No tiene ni una vacuna, pero yo tenía que estar al lado de mi hijo y al lado de mi marido. Terrible. Pero bueno, ahí... Pero me llama la atención, Carolina, que la gente te dijera esto se puede revertir cuando, digamos, la ciencia dijo esto no se puede revertir. O sea, esa persona ya no hay vuelta atrás, va a estar en estado vegetal para siempre hasta que ya no más. Sí, además que es diferente cuando una persona está en coma y cuando una persona tiene daño. Porque cuando ya tiene un daño, o sea, no es que puede despertar del coma, no, a mí ya me habían explicado claramente. No había nada que hacer. Exactamente, el daño era en los 2 hemisferios, entonces no había posibilidad. Claro, la gente mete su mano ahí con la moral, sí, ¿no? porque la gente tiene que hablar no te siempre. permitían vivir, digamos. Porque mencionabas las críticas, ¿no? Sí, claro. Que fueron muy fuertes las críticas. Sí. Porque yo decía, o sea, yo entiendo que ¿cómo te vas a hacer cargo de 4 hijos y encima Me criticaban, por ejemplo... ¿por qué llevas a tus hijos, si son tan chiquitos, por qué los llevas a ver al papá que está enfermo? Me criticaban por llevarlos y me criticaban por no llevarlos. O sea, la gente igual va a hablar. La gente se mete. Ahora, es complicado porque, por ejemplo, yo los llevaba y los más chiquitos les daba pesadillas y era exactamente la noche que habían ido a ver a su papá, eran noches terribles, pero o sea, les tocó vivir una tragedia, tienen que vivirla, tienen que asumirla, todos teníamos que, yo decía, y ese era mi mayor temor, que el día de mañana me dijeran, mamá, ¿por qué no me llevaste a verlo? ¿Por qué no? ¿No? Claro. Entonces, es que mira, es curioso eso porque efectivamente yo me imagino que debe haber un instinto o el deseo de evitarles el dolor. También, yo también. Negarlo, ¿no? Es como, ya no importa, no mires. Pero efectivamente es la realidad. Yo hice que Matías fuera a ver a su papá en el ataúd, a pesar que Eduardo fue un accidente y lo enterraron y estuvo maquillado. Para mí era importante darle la noticia a Matías, a pesar que yo tampoco no estaba muy estable, ¿no? Y yo me acuerdo que ese día tempranito me fue a su cuarto y le dije, Matías, papá ha muerto. Y fuimos caminando a la iglesia donde lo iban a... Y fuimos caminando y quise que lo viera 2 segundos y ahí lo retiré. Porque también he ido a otros velorios donde el niño está, mira y mira y mira. Creo que eso no es bueno. Simplemente que vea esa para imagen que... de cierre. ¿Por qué no es bueno? ¿Por qué el niño no puede ver tantas veces esa imagen hasta que lo procese? Porque hay en una sociedad donde se trata de evitar al niño esa situación cuando de pronto es lo que más necesita para poder procesarlo. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Al contrario, yo creo que tienen que verlo. Lo que no creo que es bueno, lo procesan mucho, por eso es que yo quise que lo viera. Lo que sí no creo que es bueno es que se quede todo el tiempo mirándolo por la edad que tiene. O sea, que viera que el papá ya está acá y que se cerró. Más bien creo que lo malo hubiera sido, no hablemos de bueno ni malo, pero creo que a él le habría posibilidades que vea que su papá ya estaba cerrando. No, además, digamos, imagínate que lo quiere tocar, que está frío, o sea, ya tiene con que lo vea, que cierre. Claro. Y en tu caso, Camucha, ¿qué hiciste con...? O sea, ¿tienes esa noticia? Nosotros, yo estaba, él no llegó y era raro que no llegara. Viene mi papá en la mañana temprano y me dice, vamos a la casa, cámbiate. Estaba con un vestido rojo, estaba con los bebés. Cámbiate de ropa, me dice, vámonos a la casa. ¿Por qué le digo? Y me dice, Coco ha sufrido un accidente. No me dijo que estaba muerto. En el camino me lo dijo. Y bueno, yo no te podría explicar qué sentí, qué pasó. Es como una nube. Además han pasado muchísimos años. Muchos años han pasado ya. Como una nube, y en esa nube me quedé durante 3 meses. Pero luego cuando yo reacciono y veo que mis hijos, a la única persona que tienen es a mí, y que Coco era estudiante de Derecho, no, como comprenderás, no me dejó nada, había que salir adelante, ¿no? Entonces comencé a trabajar y la única finalidad que yo tenía era darle a mis hijos lo que
lo que se merecían, lo que sus padres les iba a dar, se los tenía que dar yo. Pero, por ejemplo, ¿le hablabas constantemente a tus hijos de su papá? No mucho, porque Mosita sí sufrió demasiado. Ella reclamaba mucho a su papá. Ahora, lo que yo hice, creo que bien, fue tener siempre mucho contacto con la familia de mi marido. Entonces mis hijos todos los fines de semana los llevaba y los dejaba hasta el día siguiente, porque yo no quería que pierdan ese lazo, ¿no? Ese lazo de familia. ¿Y por qué no le hablabas de tu papá? ¿Porque te dolía mucho o porque querías que no Porque yo también era chiquita, yo no sabía cómo manejar esa situación. Claro, Yo tenía 17 años. Y manejando una situación... Yo no sabía cómo manejarla. Yo también tenía miedo, cuando apagaba la luz, tenía miedo porque tenía miedo de sentirlo a Cocó, porque también era niña. O sea, claro. Yo digo, los seres humanos estamos preparados para algo así y encima que te suceda 2 veces, Carolina. ¿Cómo, si habías vivido esta primera experiencia, cómo fue esta segunda? ¿Cómo lo procesaste? Nunca estás preparado. Y en mi caso, yo decía, ya me pasó, o sea, en el momento porque a Enrique le dio un infarto y le hacen un cateterismo y se empiezan a complicar ahí las cosas. Decíamos, o sea, yo salía y le decía, se está complicando, veo las cosas, no, Carolina, puede pasar 2 veces claro, lo mismo, exactamente, claro. tranquila, no, 2 veces no te va a pasar. Y en eso, pum, pasó. Salir yo y decirle a mis hijos que estaban afuera, y era totalmente diferente a lo anterior, porque habían sido chiquitos, ahora ya eran grandes. El menor tenía 13 años, una edad dificilísima. Él tenía 2 años cuando yo conozco a Enrique. Entonces Enrique realmente ha sido su papá, no será su papá biológico, pero lo ha criado y olvídate, donde llegó Enrique, no llegó nadie. Y fue terrible. Esa parte, aceptarlo. ¿Qué tanto puede impactar? A los 2 meses, por ejemplo, una de mis hijas, a los 2 meses, entró una crisis y se volvió diabética. Wow. O sea, no sabemos si el día de mañana iba a ser diabética, ¿no? Pero no tenemos en la familia, por ninguno de los 2 lados, una cosa así. Y esta vez también... Sí. No, vamos a ir a una pausa y regresamos con eso, ¿no? Yo también me quedo con la sensación, la pregunta es como, hay esta enorme ganas, deseo, esta cuestión imperativa de cómo salir adelante. Yo me pregunto si hay espacio para el dolor, ¿dónde se mete, no? Volvemos con eso. Estamos aquí en Química Pura viendo el duelo de perder al esposo, ¿no? Y entonces, claro, es un golpe, es una herida, y no hay tiempo para sufrir. ¿Qué pasa con el sufrimiento? ¿Qué se hace? ¿Qué se espera? ¿Qué quisieran? Aprender a vivir con ella. Como te decía, a mí me ayudó mucho a pensar, ¿y cómo le gustaría verme a Eduardo en este momento? Entonces esa pregunta, y hablaba con él, como que tenía un diálogo, ¿no? Mira lo que estoy haciendo, mira dónde voy, o sea... Yo lo tuve cerca, o sea, es más, yo creo que lo siento cerca, Eduardo, guiándonos, orientándonos. ¿Eso te contenía? Eso me ayuda imaginar... muchísimo. O sea, ¿cómo le gustaría verme ahorita? Entonces yo se le explicaba, Eduardo, estoy llorando porque eres importante en mi vida, pues porque te quiero. Pero mira, no me quedo solamente llorando, o sea, ya me seco mis lágrimas y me voy a la oficina y mira, salgo con Santiago y voy a visitar a tu mamá, ¿no? O sea, yo le hablaba, o sea, ya después, pero bueno, yo me demoré 3 años en ver una foto de Eduardo, o 2 años, yo no podía ver sus fotos porque me derrumbaba, ¿no? Wow. Tú sabes que Mosita, mi hija, la mayor, también enviudó hace 12 años. Y ella sí no lo supera. No lo supera hasta ahora. Sus hijas también vieron a su papá. Pero esa relación, por ejemplo, ella no hace nada. A Jorge le decíamos el bebé. Al bebé le puede... Tal vez le gustaba esto. Voy a hacer tal cosa porque al bebé le gustaba. A las chicas, mira, a tu papá no le gusta estas cosas. Es como... Está muy presente todavía. ¿Para ti eso es no superarlo, tenerlo tan presente? Sí, porque ella sigue yendo todas las semanas al cementerio. Los días, el día miércoles limpian y el día jueves le lleva flores. Entonces, no
Yo creo que no debe ser así, porque nunca se te va a ir del corazón. Que no es superarlo, es aprender a vivir con ello, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no voy al cementerio. Cuando escribí mi libro de la vida, sí fue llevar a mis claveles rojos. Pero no tengo esa costumbre, no me han educado. Yo no voy y no siento. O sea, ni a mi bebito, ¿ah? A mi bebito, no, yo me voy, sí, uno de 2 meses de nacido. Yo cuando me quiero sentir con mis seres queridos que no están acá, yo me voy a la iglesia. Yo me siento con ellos, que estoy... E inclusive Moseta me dice, mamá, me dice, ¿cómo no has ido al cementerio? Que mira que... Yo no voy. Si yo abro el ojo y mi madre está presente, abro el ojo y mi bebé está presente, entonces nunca dejo de estar con ellos. ¿Y en tu caso, Carolina? No, yo tampoco, nunca me han criado con ir al cementerio, ¿no? Mis abuelos. Yo creo que no necesitas ir al cementerio para estar con tus seres queridos. Claro. O sea, yo veo fotos. Las fotos que tenía en mi cuarto siguen estando ahí. Hablar de él, contar las anécdotas. Ahora yo puedo reírme contando las cosas graciosas que hemos hecho con Eduardo, ¿verdad? Con los chicos de tu papá hacía esto. Claro. O sea, rico. Ahora acabo de venir recién de hacer un viaje familiar a Disney con los chicos. Primera vez que me atreví a manejar, irnos solos, porque desde que perdí a Eduardo, yo nunca quise irme sola y viajé con ellos. Siempre íbamos con parejas de amigos, ¿no? Entonces, y creo que ya era el momento de irme yo sola con mis hijos y asumirnos los 3 como familia. Siempre te van a sobreproteger. Claro. Si te vas con amigos, con otras parejas, como la ven sola, ¿no? En cambio ahora estabas tomando tú. Claro. Y manejar sola y hacerme cargo. Esto de, digamos, la hija de Camucha que permanentemente está como que sigue casada, ¿no? Está en su cabeza, lo visita todas las semanas. Digamos, no hay espacio en su mente para otra persona, ¿no? Para nada. O sea, un poco... Cuando yo le he preguntado, ¿tú te gustaría rehacer tu vida, enamorarte? Y me dices que nadie va a ser igual que él. Claro que no va a ser igual, pero va a ser con la imagen de Jorge, del bebé. Claro. Idealizado ya, quizás. Total, demasiado. Entonces, mi pregunta es... Una linda persona. ¿Cómo se hace espacio para alguien más? ¿No? O sea, y en algún momento, no sé, cierras el álbum... Yo creo que no es que se haga el espacio, que tú hagas el espacio, sino solito se tiene que dar. Sí, se da. Si llega, y si no, ella de repente no... Todas las personas no son iguales. Eso está abriendo esa posibilidad. ¿Tú consideras que eso como una posibilidad? ¿Estás abierta a que eso suceda? Sí, yo acabo de terminar una relación linda, casi de 1 año, pero hubiera podido seguir caminando. Mis hijos se llevaban muy bien con él. ¿De dónde sacas esa fuerza? No sé, creo que mis papás han tenido una parte muy importante en todo el duelo de mi núcleo, que ellos digamos. te han contenido? Porque, digamos, Muchísimo. tú tenías que hacerte cargo de tus hijos. Tus papás eran los que te contenían a ti. Sí. Es muy importante la familia. O sea, somos una familia súper unida, hay un núcleo muy fuerte. Para mis hijos, mi papá es la imagen paterna. O sea, yo me preguntaba, porque duelo es una palabra que se usa en general, cuando uno pierde a alguien o algo importante, hasta para divorcio, ¿no? Hay una etapa de duelo. Pero, digamos, en la viudez, a mí lo que me parece más duro es que es un amor que no ha muerto. O sea, es como, no tienes de qué ni resentirte, me voy a olvidar de él y voy a empezar de nuevo, porque en realidad estaba todo bien. No ha habido pleito. Claro, ¿no? Entonces, la figura que yo alucino es un poco como amar a 2 personas, ¿no? Nunca lo dejaste de amar, pero amas a tu nueva pareja. Dejas de hablar tampoco. Ay, no sé. A mí me parece impresionante. Nosotros, yo, mis hijos, todo el tiempo es porque Enrique. Y de hablar, de compartir. O sea, yo también todo el tiempo, y algunas amigas me dicen, ay, Muki, ya deja de hablar de Eduardo. Sí, exacto. Pero sí he compartido con él casi 15 años de mi vida. ¿Y por qué tendrías que dejar de hablar también? ¿Por qué tendría que dejar de hablar? Sí, hay muchas anécdotas, y no es que no me abro a una pareja y no me abro a otras posibilidades, pero es parte de una etapa de mi vida. Es un amor que se mantiene ahí mientras también amas a tu nueva pareja. Sí, que podría amar a una pareja, sí. Sí, yo sí lo he vivido y sí. O sea, es la forma, el acomodo que encuentra el corazón. ¿En qué momento, por ejemplo, se decide en sacar la ropa del closet? ¿Demora mucho? ¿Creen que es bueno que demore? No, tiene que ser rápido, creo yo.
¿Tú lo hiciste rápido? Yo lo hice rápido, yo lo mandé a hacer, creo. O sea, saquen todas las cosas, porque al principio todavía la ropa olía a él. Claro. Y era una cosa muy dolorosa, entonces, y escuchar la música de él, entonces stop. O sea, yo creo que uno elige, uno determina, poner un fin a este proceso tan doloroso. ¿Te mudas? Porque bueno, digamos que también elegí mudarme. queda un hueco, Yo elegí ¿no? mudarme porque a los 3 meses entraron a robar a mi casa. Entonces perdí a mi esposo y alguien entró a mi casa, se entrometieron y estamos solitos los 3. Y ahora tengo una casita, ¿no? Pero sí, yo creo de que a mí me hizo bien, o sea, cambiar todo, renovar. Con tal, Eduardo está en nuestro corazón de cada uno de nosotros. Lo que me ¿no? llama la atención, María del Carmen, y además que tengas esta concepción tan positiva, que me parece tan maravillosa, porque muchas personas no logran ver ese lado positivo, ni logran ver la oportunidad, ¿no? Que es una palabra... que tú lo eliges, tú lo decides. Efectivamente. No son las circunstancias, no es que me tiene que venir, no es que lo voy a superar. Tú tomas la determinación de poner fin, por ejemplo, cambiar la ropa, dejar de escuchar esta música que te conecta y comenzarte a abrirte las posibilidades que hay, a apreciar lo que tú tienes. Claro, porque María del Carmen, tú mencionabas que en la preentrevista que tuviste varios toros que vinieron en tu vida, porque pasa lo de tu esposo, ¿no? Y roban en tu casa y me estafan en la empresa. Te estafan en la empresa, o sea, es como la nana de tus hijos se va, sí. Todo es como decir, de esto no puedo. Y tú pudiste. No, es que yo tuve que llegar a mi límite, o sea, yo me acuerdo que la última vez dije, yo ya no puedo más, o sea, Dios, ¿qué quieres que haga yo? ¿Qué más quieres que sufra, no? Me tiré al piso diciendo, yo no soy de hierro, yo soy de metal, ya no puedo más. Pues de pronto hubo una vocecita que me dijo, que me hizo ponerme de pie y decir, o sea, aquí estoy, y voy a luchar, y con las lágrimas en los ojos, salir a jugar fútbol con Santiago, y con las lágrimas en los ojos, irme a la oficina, y hacer un montón de cosas a pesar de que no me provoquen hacerlas. Y esa es la vida, entonces yo me tuve que imponer, o sea, yo creo que si yo estoy donde estoy es porque yo aprendí, es porque tienes que tomar decisiones que a corto plazo son difíciles, pero que a largo plazo son importantes, y ahora hay una cultura muy... Tú has mencionado que tú te has cogido de algo bien poderoso, ¿no? Que es cómo él te ha apoyado y cuánto él quisiera verte bien. O sea, finalmente si tú te destruyes, atentas contra hasta el amor de él, no, es que yo siento que si Eduardo me veía mal, miren lo que me inventé, Eduardo, desde donde está, no, como le dice esta muquita, porque no sufre desde el lugar donde esté. Entonces, como yo no quiero ver a sufrir, yo no quiero que Eduardo sufra, yo decía, Eduardo, ya me saqué las lágrimas, ya mira, estoy yendo a visitar a tu mamá, estoy en la oficina, mira, me estoy riendo, mira, ahora me voy a un coctelito. Pero no solamente eso, sino que encima creas un centro que ayude a mujeres que pasan por lo mismo. Es que hay una cultura de victimología tremenda. Ay, pobrecita hijita, yo llevo 50 años de viuda, ya tu vida nunca va a ser lo mismo. Mi mamá al principio decía, ay, a cualquiera que me presenta, ay, es que mi hijita es viudita. O sea, mamá, o sea, como un título. O sea, ¿qué te pasa? Y eso es lo que me parece interesante, porque quizás abrirse corazón para ayudar a personas que están pasando por lo mismo, acompañarlas, acercarse desde otro lado, ¿no? Y comenzar a ver la vida de otro modo, sin victimizarse, puede ser un paso importante que quisiera hablarlo con más detenimiento después de la pausa. La viudez es una palabra que además etimológicamente es tan fuerte, porque tiene que ver con la división y con sentirse, ¿no?, un vacío por dentro, y de pronto tú comienzas a formar este centro que dice olé a la vida. O sea, ¿en qué momento se da este paso para comenzar a celebrar la vida y comenzar a sanar tus heridas y no estar bajo este yugo más de esta pena que de pronto no te deja levantarte, ¿no? Cuando comienzas a apreciar la vida, cuando comienzas a ver los ángeles que se te van presentando. Carolina hablaba de su familia, yo hablo de mi madre, de mi padre, pero no tanto. El rol protagónico lo tuve mi madre, y el segundo rol protagónico creo que fueron mis amigos, ¿no? Creo que si no fueran por mi madre y mis amigos, yo no estaría donde estoy ahora, ¿no? O sea, con muestras de cariño, con su afecto, con su entrega, con su amor. ¿Es posible pasar por esta experiencia sin una conexión espiritual? Yo creo que después de una pérdida,
uno mira el mundo de otra manera, cambia tu forma de ver el mundo, tu forma de verte a ti misma, y por supuesto que hay un cambio a nivel espiritual. Yo creo que con Comienzas a cualquier apreciar más la vida. pérdida, ¿no? Tú creces espiritualmente. Yo, por ejemplo, una de las pérdidas que a mí me afectó mucho fue la de mi bebé. Más que la de mi viudez, porque fue muy poco tiempo. Yo tuve 2 años de casada. No terminaba de los pañales de uno cuando entré con otro, 2 hijos en viudo. Como te digo, tengo ese shock y tengo que salir adelante. Entonces, esa etapa. Pero sí creces espiritualmente. Como tú lo acabas de decir, te rodeas de ángeles. Es increíble. Hasta ahorita. Es increíble, Hasta te lo ahorita. juro. Cuando yo les voy a contar algo, porque nunca mis hijos, yo dije, mis hijos nunca van a ser los huerfanitos. Jamás van a sentir la necesidad de nada. Ellos no sabían si el día siguiente había para el colegio, la comida. No, porque ellos no lo iban a sentir. Y cuando yo a veces llegaba a fin de mes y estaba pero lánguida, me iba porque yo cobraba una pensión y te lo juro que así los cheques. Era una cosa que, porque necesitaba dinero, era una cosa que iban y me daban, pero cantidad de cheques. La Yo solidaridad no lo de podía todos los creer, te lo juro. No lo podía creer, eran cheques de reintegros, de cosas que me daban, pero así... no era de solidaridad, sino No, que no, no, venían no. cosas así como... Sí, cuando se casó Mosita, cuando Mosi me dice que tenía que casarse, yo hablo con Coco, con su padre, y le digo, se casa nuestra primera hija, me tienes que ayudar. Llego a mi casa, yo ya estaba casada con Gaucho, todo, y llego a mi casa y una llamada telefónica de una compañía que me contrataban para llevar un espectáculo. Me sale una gira, me salieron tantas cosas, pero es increíble, ¿eh? Esos son los ángeles que apreciar siempre esas cosas que uno tú tienes. tiene, sí. Por ejemplo, una emoción que yo conocí después de la pérdida de Eduardo fue la gratitud. No como producto de un regalo que tú me das, sino vivir en el estado de ánimo de la gratitud, que es cuando tú ves la vida como un regalo. Y efectivamente, o sea, y eso me emociona mucho. Y en cuanto a quién eres tú, digamos, tú eres una que tiene esta vida con este marido, se da esta crisis, la idea es... Tú creías que eres una. Eso, a eso Tú voy, creías ¿no? que ¿Tú eres quieres ser la misma de siempre o de pronto te transformas? El ruedo te transforma, el ruedo te transforma. Sí te transforma, pero finalmente vas a ser la misma. Y eso es lo que quiere una, o quiere... Aprovecha tienes que para, sacar digamos, la parte replantearte, positiva. cambiar... Dice que no sale sé. lo mejor de uno y lo peor de uno en las crisis. Claro, tú tienes que seguir adelante, pero tratando de ver la parte positiva más que la negativa. La negativa está y la negativa la vives porque no tienes al amor de tu vida al lado. Pero ves la positiva, que son tus hijos, que es tu vida, eres tú. Apreciar Tú eres lo la que te tienes. quedas. Entonces tú tienes que ver la mejor forma de llevarlo, ¿no? Y Nati mencionó en el bloque anterior el hecho de darse la oportunidad para reconstruir la vida, ¿no? Y tú mencionabas también el caso de tu hija que enviudó, porque claro, cuando una persona muere ya es muy fácil que pueda terminar siendo tan idealizado, ya sin defectos ni nada, que un ser humano que está vivo no puede compararse con un ángel, ¿no? Entonces, ¿cómo poder darle la oportunidad a un ser humano lleno de defectos que existen para que pueda, pues, rehacer tu Lo vida idealizas. sentimental? Y yo le tengo que decir a una amiga, Sofía, yo me peleaba con Eduardo, ¿qué cuéntame? ¿Cómo me peleaba? ¿Y qué le decía? Porque Ya no te acuerdas. efectivamente llegas y... No. O sea, Claro. yo tengo la mejor imagen de Eduardo y me acuerdo todo lo lindo. No me acuerdo que me peleaba y por supuesto me peleé un montón. ¿Y tú crees que eso te puede ayudar a que puedas rehacer tu vida? No, porque, o sea, ya tuve una pseudo relación, o por lo menos me di la oportunidad de darme cuenta que estoy abierta a tener una relación, que me gusta puedes volver a compartir, emocionarte. que me puede emocionar, que ¿Pero quise. crees que eres mucho más exigente? Sí, yo creo que con la edad, no sé. Yo creo que igual que no se debe comparar. No sé, pero ¿y cómo haces tú, Carolina? Sí, no comparar. No debes comparar. Sí, no. No debes comparar porque ni siquiera tus hijos son iguales. Claro. Habiendo sido criados en la misma Sí. casa, con el mismo cariño, te salen con unas cosas que Y esto que son dices, diferentísimos. esto que dices del amor de tu vida, digamos, porque hay esta idea de la media naranja, o sea, No, como yo no creo el amor de mi vida. el amor de Entonces, mi vida. porque si se considera así, digamos, nunca nadie va a ser... No, yo no creo en el amor de mi vida. Yo creo que cuando yo me casé con el papá de mis hijos, era el amor de mi vida. En ese momento. En ese momento. Después
Enrique lo fue. Sí, y yo siento que Enrique a mí me agarró en una edad totalmente diferente. Entonces, para mí fue la etapa más linda de mi vida, sin que la otra no haya sido linda también. Pero fue lindo. Son diferentes. Son diferentes. ¿Y cómo hiciste también? Porque tú estuviste con Enrique mientras estaba tu anterior esposo en estado vegetal, ya no estaba, pero digamos. ¿Y cómo manejaste ese tema con tus hijos, contigo misma, con la gente, no? Es difícil. Con la sociedad, ¿no? Es con difícil, la sociedad. el colegio, y por ejemplo, en el caso de Joshua, de mi hijo, cuando muere Enrique, decían, ¿pero cómo su papá ya no se había muerto? O sea, se había hecho una confusión porque él tenía 2 años, entonces desde que él entra al colegio el papá era Enrique. Perdón, cuando muere su verdadero papá... ¿Fue después de Enrique? No, fue primero. Ah, ya. Pero cuando muere, pensaron que había muerto Enrique. Ya. Entonces cuando el siguiente día del padre va Enrique al colegio, decían, ¿qué pasó? O sea, ahí fue... Claro, La gente se confundía, pero ¿yo lo tenía claro? No, sí, yo lo tenía clarísimo. Al Pero final, igual, ¿no? ¿no? De chiquitito era terrible. Uy, las cosas que hemos pasado. Los chicos pasan por unos cambios. Por ejemplo, una anécdota chiquita. La psicóloga le hace hacer un dibujo y él dibuja a su papá, o sea, a la mamá, a sus hermanas, y entonces le dice, ¿y tu papá cómo se llama? Entonces le dice, pero cuando habla de sus hermanas, de mí, era así como estoy hablando yo. Cuando le preguntaron de su papá, dice que se volvió así, bajó la voz y dijo, mi papá se llama José, pero le dicen Enrique. Tenía 3, 4 años, era bien chiquito, pero era una cosa, me decían, Carolina, pero tú le has explicado, claro, que lo tenía clarísimo, iba a ver a su papá. Pero, claro, él cómo se lo explica al mundo. Pero claro, cómo él lo explica era... Pero mencionaste algo, Carolina, que me hizo pensar, porque muchas veces que la gente que ha pasado por estas situaciones tan difíciles dicen, ahí tiene 2 posibilidades, o el dolor parte los vínculos y los divide y todo se vuelve un caos, o se llegan a unir de una manera las 2 cosas. Impresionante, ¿no? Dentro de la familia. Tú mencionabas que tu familia tiene un nivel de unión absoluta por haber vivido este dolor compartido, ¿no? Claro, o sea, yo siempre digo, uno piensa que tus hijos ya se casaron y ya se acabó, ¿no? Ya cumplí. Y yo sigo dando problemas, no problemas, pero estas situaciones a mis papás, ¿no? Entonces nunca, en verdad nunca deja. No se acaba nunca. No se acaba. Nunca, Los hijos no se acaban Tú nunca. dijiste, María Carmen, las 2 cosas. Claro, o sea, porque hay situaciones que tenemos que aprender a enfrentar de a 3 en este caso, ¿no? Aprender a convivir, a enfrentar y lograr, ¿no? Ahora, por ejemplo, el manejar y el GPS y cómo se instala, y mi hijo Matías, y que nos integra como familia también, ¿no? Pero son retos que tenemos que aprender. Y Matías, pero ¿cómo no está papá acá? Pues mi papá hubiera sabido, pero mamá, yo soy hijo y yo no debo tener el rol de papá, que todo el día lo repite, que está bien, ¿no? Y está bien. O ¿Y qué edad Matías, por tiene él ejemplo, ahorita? 12, pero por ejemplo, a los 8 años Matías decía, mamá, lo que pasa es que a mí no me sale la tristeza, yo no puedo llorar, por eso me sale la rabia. Tenme paciencia, mami. Sí, Entonces, desde muy chiquito los hijos le enseñan mucho le también. salió la rabia. Es más, cuando recién se enteró de que perdió a papá, mamá, ahora tú vas a ser viuda. No, porque para él viuda era una bruja. Entonces, cuando conocí a mis amigas las viudas, ay, mamá, pero las viudas son bonitas. Entonces, o sea, mira la connotación que tenía en la mente acerca de esto, ¿no? Y creo que mis hijos son aún mi mayor reto, ¿no? El aprender. Bueno, gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros estos testimonios tan honestamente, con el corazón abierto. Vamos a irnos a una pausa y regresamos, Javier y yo, con la última parte del programa. Es tan difícil una experiencia como esta, ¿no? Y me quedo estimulado por esta motivación por vivir, ¿no? Que además María del Carmen con tanto énfasis lo pone, y Camucha, que ha reconstruido su vida, y Carolina, que le ha pasado 2 veces y que sin embargo sigue dispuesta a establecer una relación de pareja. Y yo pienso, ¿no? ¿Cuántas otras personas que enviudaron y que sencillamente cerraron esa posibilidad y se cerraron a la vida y creen que eso es de alguna manera lo que
lo que corresponde a lo que les toca, ¿no? Pero además lo bonito y lo interesante es que no es una... O sea, pareciera que la viudez tiene que ver con soledad, pero lo que yo siento es que a ellas las ha fortalecido saberse amadas, ¿no? O sea, saber que el amor que había las puede sostener y lo han convertido en amor propio, en optimismo, en una realmente valoración de la vida frente a la muerte que la han tenido al lado y decir, esta es mi oportunidad de vivir y no la puedo dejar pasar. Claro, porque no tiene tampoco que ser una obligación, digamos, rehacer la vida en términos sentimentales. Puede haber mujeres que de pronto esa posibilidad no les interesa, pero sí reconectarse con la vida y seguir buscando de qué manera pueden aportar a la vida y qué manera la vida les aporta a ellas, ¿no? Claro, pero ¿cómo no van a creer en el amor si las han amado tanto también? Claro. O sea, no es una relación que se acaba por desamor, Exacto. sino por tristezas del destino, ¿no? Pero lo lindo es que ellos puedan usarlo para regar su actitud y, bueno, su optimismo. Nos quedamos aquí por hoy y ya saben, encuéntrenos en Facebook, en Química Pura, y pueden hacernos comentarios sobre lo que acaban de ver y escuchar, reflexiones que se les hayan movido, proponernos temas y de repente un día nos acompañan.